El viento azotaba la costa de Oregón como si tuviera algo que demostrar. La lluvia caía de lado. Las olas se estrellaban contra las rocas con una furia que hacía retroceder incluso a los turistas más curiosos. Claire se preparó para una ráfaga de viento, aferrándose con fuerza al cuello de su abrigo. No era solo el frío lo que la azotaba, sino el silencio interior que había durado meses. El caos de la naturaleza, al menos, tenía sentido a unas pocas decenas de metros de distancia. La gente se aferraba a sus teléfonos y cámaras, tomando fotos entre escalofríos. La mayoría había venido por la brisa marina y la emoción de las vistas del acantilado, pero el viento había arreciado rápidamente y la inquietud se apoderó del grupo. Algunos comenzaron a regresar a sus coches. La novedad del peligro pronto fue reemplazada por la incomodidad. Claire no se movió. Su cámara, antes una extensión de su brazo, ahora descansaba inútilmente a su lado. Sus ojos no buscaban la belleza del paisaje, buscaban algo que no podía identificar desde el funeral. Todo parecía estar fuera de foco. Exhaló y dejó que el sonido de las olas rompientes se tragara el dolor que crecía en su pecho. Estaba allí para sentirse pequeña, para dejar que la tormenta gritara más fuerte que su dolor. El dolor había sido algo silencioso, la había seguido como una sombra, arrastrándose entre conversaciones y momentos en que nadie lo observaba. Pero ahora el viento aullaba, el mar rugía, y por una vez Claire no se sintió la única que se derrumbaba. Un ladrido repentino rompió la tormenta. No estaba cerca, pero tampoco lejos. Volvió. Más nítido esta vez, cortando el viento como una bengala. Las cabezas se giraron. Las cámaras bajaron. La voz del perro era de pánico, insistente, no el tipo de ladrido que los turistas encontraban tierno o ignorable. Era un sonido lleno de miedo o de advertencia. El corazón de Claire dio un vuelco, fuerte. Allí, cerca del borde del sendero del acantilado, apenas visible entre las rocas, había un pastor alemán, empapado y desafiante, ladrando directamente a las olas. Algunos turistas se acercaron, pero dudaron. Uno murmuró algo sobre llamar a alguien. Otro se burló y negó con la cabeza. El perro no los miró. Simplemente siguió ladrando, no a ellos, sino para algo ahí fuera. Claire se encontró moviéndose sin pensar. Sus botas chapoteaban en los charcos poco profundos, mientras caminaba hacia el perro, dejando atrás las voces. No sabía qué esperaba encontrar, pero sintió una opresión en el pecho al acercarse. Los ladridos, ahora profundos y desesperados, le temblaban las manos, y no por el frío. Ella reconoció ese tipo de miedo, el que se de no saber si la ayuda llegará a tiempo. Entonces el perro se giró, sus miradas se cruzaron. No hubo gruñidos ni ladridos, solo una mirada pesada y silenciosa. El mundo pareció aquietarse, como si la tormenta misma se detuviera a escuchar. Claire se quedó sin aliento. Había tristeza en esos ojos, urgencia, y algo más que atravesó el entumecimiento que había cargado durante tanto tiempo. Reconocimiento. Los demás ya habían empezado a regresar. Solo quedaba Claire, a 3 metros de un pastor empapado y aullante que se negaba a abandonar el confín del mundo. Y de alguna manera, ella lo supo. Este no era un perro perdido, este fue un mensaje, y lo que fuera que intentaba decir, no había terminado. Cuanto más se acercaba a Claire, más frenético se ponía el perro. Sus ladridos se convirtieron en gritos agudos, casi de dolor. Caminaba de un lado a otro, con la cola tiesa y la mirada fija en el oleaje. Claire entrecerró los ojos ante la tormenta. Sus botas resbalaron ligeramente sobre la roca mojada, pero mantuvo la vista al frente. Lo que fuera que había asustado tanto a este perro no era el clima. Oye, murmuró con la voz casi ahogada por el viento. ¿Qué pasa? Fue entonces cuando lo vio. Entre las olas, una figura tenue se balanceaba. Luego se sumergía y volvía a emerger. Era pequeña, torpe, luchando contra la fuerza de la corriente. Un perro, un cachorro. Se le revolvió el estómago. No había correa, ningún humano a la vista. Solo ese pequeño cuerpo luchando por mantenerse a flote en las aguas agitadas. No lo creía. No sopesó el riesgo. Solo sabía que, si no se movía ahora mismo, ese cachorro no sobreviviría. Se le cayó la mochila. Se quitó las botas corriendo. El agua helada la golpeó como una bofetada al meterse más rápido de lo debido. Hundiendo los pies en el fondo rocoso, las olas le empujaban las piernas como manos furiosas. Cada paso se sentía más pesado, pero su mirada permanecía fija en la figura que tenía delante. Le ardían los pulmones por el aire frío y el pánico que le subía al pecho. Espera, susurró entre dientes, solo un poco más. Su mano se extendió a ciegas, atrapando el pelaje resbaladizo justo cuando una ola los azotaba. El cachorro no se resistió, estaba demasiado débil. Claire rodeó su frágil cuerpo con sus brazos y se tambaleó hacia atrás. Con las piernas temblando a cada paso ante la fuerza de la marea, otra ola la golpeó en las rodillas, pero a ella no la soltó. Un paso. Otro.
hasta que la fría roca tocó sus talones y se desplomó sobre la arena. El pastor estuvo a su lado en cuanto tocó el suelo. Ya no ladraba, gemía agudo y suave, rozando con el hocico el bulto mojado en los brazos de Claire. El cachorro no se movió, solo un leve temblor. Claire se inclinó sobre él, intentando protegerlo del viento con el suyo. «Está bien», susurró, sin saber si lo decía por el perro o por ella misma. El pastor se sentó cerca, tan apretado contra su cadera que parecía que los protegía a ambos. Claire se cubrió la mano con el borde de su menge empapada y tocó suavemente el cuello del cachorro, sin collar, sin placa, solo piel demasiado apretada sobre los huesos. Se mordió el labio. No solo estaba perdido, sino que lo habían abandonado. O peor aún, lo habían dejado atrás. Las lágrimas le escocieron los ojos, pero parpadeó para contenerlas. No podía permitirse llorar ahora. «¿Quién te haría esto?», susurró. El pastor emitió un sonido bajo a su lado, como si comprendiera. Le dolía todo. Tenía las manos entumecidas. Los vaqueros se le pegaban a la piel como hielo, pero nada se comparaba con el dolor que le oprimía el pecho al mirar la pequeña vida que acababa de rescatar del mar. Algo se quebró dentro de ella, el dolor que había mantenido enterrado desde la muerte de su hermano, el silencio que había, confundido con curación, surgió sin ser invitado y por primera vez en semanas. Lo permitió. El pastor no apartó la mirada. Sus ojos ya no eran salvajes ni frenéticos. Eran firmes, claros, llenos de algo más que instinto, algo humano. No había ladrado pidiendo ayuda por miedo. Había ladrado por amor. Claire extendió la mano y apoyó la palma de la mano suavemente sobre su pecho. Él ni se inmutó. «Te quedaste», él dijo en voz baja. «Esperaste a que alguien se preocupara por ti». No había venido a Oregón a buscar a nadie, y menos a un perro roto y un cachorro casi ahogado. Pero no podía dejarlos ahora, no después de esto. Del pastor se inclinó hacia su mano. El cachorro se movió ligeramente, emitiendo un leve gemido. Claire respiró temblorosamente y los abrazó a ambos un poco más fuerte. Por primera vez en meses, no se sentía completamente sola. Claire se sentó en el borde del desgastado sofá de su Iron, con una toalla sobre los hombros y los dedos temblando, mientras trataba de alcanzar al pastor alemán. «Necesitas un nombre», susurró. El perro se quedó lo suficientemente lejos como para no tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para observar. Sus ojos no se apartaron de Milo, acurrucado en una manta en el suelo. «Sombra», dijo en voz baja, «porque siempre estás ahí, justo detrás de mí». El pastor inclinó ligeramente la cabeza, pero no se movió. Milo dejó escapar un leve suspiro mientras dormía. La habitación estaba en silencio, salvo por el lejano zumbido de la calefacción y la suave respiración de dos almas que habían sobrevivido a algo que no debían haber hecho solas. Durante los 2 días siguientes, Claire le ofreció comida, agua y calor. Milo lo rechazó casi todo. Permaneció acurrucado en un rincón de la colcha que ella le había tendido, temblando mientras dormía, demasiado débil para gemir. Pero Sombra se quedó. Estaba de guardia junto a Milo, cabizbajo y con la mirada cautelosa. No ladraba, ni se paseaba. No tocaba su plato a menos que Claire saliera de la habitación. Y cuando ella regresaba, siempre lo encontraba tumbado junto a Milo, con el hocico apoyado cerca del cachorro, como si contara sus respiraciones. Ya no había duda, se pertenecían el uno al otro. Hermanos por algo más profundo que la sangre. Claire no tenía intención de hacer su nido en la sala, pero el dormitorio se sentía demasiado lejos, demasiado solitario. Le extendió toallas, mantas, su abrigo en cualquier cosa abrigada, por el suelo, formando una especie de círculo irregular. Milo en una esquina, Sombra en otra, Claire en el medio. Nadie habló, por supuesto, pero el silencio ya no era pesado. Era tentativo, frágil como la primera luz del sol tras días de lluvia. Leyó una noche, pero sus ojos rara vez tocaban la página. Levantaba la vista constantemente, observándolos. Cuando Sombra se acercó, no se apartó. La esperanza, pensó, no siempre gritaba. A veces, respiraba silenciosamente a tu lado. El sueño llegó con fuerza y rapidez. Agua oscura, la voz de su hermano, el sonido de cristales rotos. Se incorporó de golpe con un jadeo ahogado, jadeando con los brazos, buscando algo que no estaba allí. Y entonces lo sintió. Ni palabras, ni consuelo.ps.s o mbr se había acercado en la oscuridad y recostó la cabeza suavemente sobre su regazo. Tenía los ojos entrecerrados, serenos, como si ya lo hubiera hecho antes. Quizá por otra persona, o quizá fuera instinto. Un lenguaje sincero. Claire sollozaba en la mengue de su sudadera, con una mano enredada en su pelaje y la otra aferrada a su manta. No habló. Él tampoco, pero él se quedó. Claire ya había tenido pesadillas antes. El pánico la había dejado sin aliento más de una vez desde el funeral. Pero nunca, nadie había sabido qué hacer. Ni amigos, ni familia, ni siquiera
Ella y aún así, Sombra lo hizo. No intentó detener el temblor ni acercarla más. Simplemente se quedó donde estaba, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero lo suficientemente silencioso como para dejarla desmoronarse a su manera. Ella lo miró y susurró, ¿sabes cómo es? No, Sombra no reaccionó. Pero tampoco se movió, eso fue suficiente para responder. A la mañana siguiente, Claire se abrigó y condujo hasta el pueblo. Necesitaba más comida. Más toallas y tal vez respuestas. El guardabosques la encontró fuera de la tienda, apoyado en su polvorienta camioneta. Había oído hablar de la pastora y había visto su publicación en línea. Miró la foto que ella mostró en su teléfono. Deberías tener cuidado, dijo lentamente, perros así, entrenados, leales y fuertes. No acaban en la playa por casualidad. ¿Qué estás diciendo? Preguntó en voz baja. Digo que alguien podría estar buscándolo. Y puede que no sean el tipo de personas que quieres que llamen a tu puerta. De regreso a la cabaña. Sus manos temblaban mientras servía la comida de Sombra en peleas de perros. La palabra zumbaba en su cabeza como estática. Se lo imaginó encadenado en una jaula, hambriento, obligado a luchar. Se imaginó a Milo abandonado, demasiado pequeño. Demasiado enfermo para ser de alguna utilidad. La rabia le quemaba la garganta, pero el miedo. Eso le seguía de cerca. Si alguien hubiera querido a Shadow lo suficiente como para entrenarlo, y luego lo hubiera dejado ir sin cuidado, ¿qué podrían hacer para recuperarlo? Ella lo miró nuevamente, acostado cerca de Milo, observándolo, siempre observándolo, cualquiera que haya sido su pasado. Había intentado matarlo, pero no tuvo éxito. Claire mantuvo la distancia, al menos emocionalmente. Lo intentó, pero Milo cambió las cosas. Al cuarto día, lamió la comida de su mano. Al quinto, comió de su propio plato. Al sexto, la siguió con la mirada mientras ella se movía por la habitación. Y al séptimo día, movió la cola. Solo una vez apenas. Pero rompió algo, sus defensas no cayeron todas a la vez. Pero empezaron a hacerlo. Ocurrió a media tarde. Claire estaba doblando mantas en el suelo cuando Milo se puso de pie, se estiró y ladró. Era ronco, corto. Inseguro. Pero fue una ladrar. Ella se quedó paralizada. Sombra levantó la cabeza. Milo parecía confundido, como sorprendido de sí mismo. Y entonces volvió a ladrar, esta vez más fuerte. Claire dejó caer la manta. Se arrodilló a su lado y enterró su cara en su pelaje. Los sollozos eran rápidos, desgarradores. No sabía por qué lloraba, si por su voz, por su dolor, o por la conexión tan imposible que sentía entre todo ella. No sabía que necesitaba ese sonido esa noche. Después de que Milo se quedara dormido acurrucado en una cálida pila de lana, Claire se sentó en el suelo y se apoyó en el sofá. La sombra se acercó, no se quejaba, no ladraba, él simplemente la miró, se inclinó y lamió suavemente el dorso de su mano. Ella se quedó quieta. Era la primera vez que él iniciaba algo. Su corazón dolía de la mejor manera posible. Gracias. Susurró, se sentó a su lado, cerrando los ojos lentamente y con la respiración tranquila y regular. Y por primera vez, desde que llegó a Oregón, Claire no solo estaba sobreviviendo, ella estaba empezando a sanar. La mañana había sido tranquila, demasiado tranquila. Claire había salido solo un momento, justo para coger una manta limpia del porche. Al volver, la puerta se entreabrió. ¿Shadow se había ido? Milo llamó instintivamente. Estaba sentado junto a la puerta abierta, temblando, con la cola enroscada. Dejó escapar un gemido agudo y de pánico que la atravesó como una aguja en el pecho. Sombra. La voz de Claire resonó por todo el patio. Pero no hubo ladridos ni zarpazos. Solo viento y los gritos aterrorizados de Milo. No era un perro callejero persiguiendo a un pájaro. Algo andaba mal. Corrió hasta el borde de las dunas. La arena estaba húmeda, ondulada por el movimiento. Sus propias huellas se habían desvanecido con la marea matutina, pero allí estaban. Unas nuevas .de imagen de .botas. Más grandes que las suyas. Marcas profundas. Marcas de arrastre. Sus rodillas se dieron por un segundo, pero ella se contuvo. La sombra no corrió, se lo llevaron. Con dedos temblorosos, Claire marcó el número del guardabosques. Su voz era apenas audible, pero su urgencia era evidente. Su oído jadeó. Sombra. Se lo llevaron. El guardabosques no dudó. ¿Viste a alguien? No. Pero hay huellas. Marcas de arrastre. Por favor, envíame una foto de las vías. Haré una llamada local. Y Claire, ella apretaba el teléfono con más fuerza. Sí, cuídate. Sí, esto es lo que pienso. ¿No querrás enfrentarlo sola? Claire publicó una imagen de Shadow en un grupo local de perros perdidos con una súplica desesperada. Recibió un mensaje enseguida de alguien anónimo. Revisa la vieja choza de Hollow Cliff Road. No te lo dije yo. Su primer instinto fue el escepticismo. El segundo, el terror. El tercero,
La acción ató a Milo al asiento delantero de su coche, cerró las puertas y condujo hacia la costa con la clase de concentración reservada para misiones de rescate y oportunidades finales. No sabía qué encontraría, pero su instinto le decía, Sombra estaba allí. El camino terminaba en grava y maleza. El aire era más denso, todavía costero. Pero impregnado de algo podrido, Claire salió lentamente. Milo gimió en el asiento, pero permaneció quieto. El cobertizo para botes se alzaba justo detrás de los árboles, desgastado, entablado, inclinado por el tiempo. Pero la cerradura de la puerta era nueva. Avanzó sigilosamente, con todos los nervios alerta. Respiraba entrecortadamente y aguzaba el oído. Desde dentro llegaban sonidos apagados, movimientos. Raspaduras, algo pesado moviéndose contra la madera. Ella agarró su teléfono. Un paso más, Claire se dejó caer de rodillas junto a las lamas y miró a través de ellas. Allí estaba el Sombra, atado a una cadena oxidada, con sangre incrustada en el hombro. Las costillas subiendo y bajando con esfuerzo. Tenía las orejas erguidas, los dientes al descubierto, gruñendo bajo. 3 hombres estaban cerca, uno riendo, otro sosteniendo algo pesado en la mano. Un cuarto estaba apoyado contra la pared. Fumando del gruñido de Sombra, se hizo más profundo. Claire se tapó la boca con una mano, lo había encontrado. Pero no lo había salvado. Todavía no, que ella se tambaleó hacia atrás y se agachó detrás de un grupo de cajas marinas. Su voz era apenas un susurro, está aquí. Lo tienen encadenado. Está herido. Quédense ahí, dijo el guardabosques bruscamente, estamos a 2 minutos. Date prisa, suplicó. Van a hacer algo. Lo presiento. Terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo. Entonces se quedó congelada. PASS. La puerta se abrió con un crujido. Claire no respiraba. Un hombre alto salió y la miró fijamente. Frunció el ceño. Luego abrió los ojos como platos. Oye, gritó. Claire se tambaleó hacia atrás. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Se giró, lista para correr. Pero algo se movió detrás de ella más rápido. El hombre dio un paso hacia Claire. Pero el gruñido que siguió lo detuvo en seco. Desde el interior de la choza se oyó un fuerte ruido metálico en la cadena. Sombra se había liberado sangrando, cojeando, pero imparable, atravesó la puerta entreabierta y se colocó entre el hombre y Claire. Gruñendo tan profundamente que le retumbó en los huesos. La sangre manchaba su pelaje, pero sus ojos ardían. El hombre intentó correr hacia adelante. Claire se tambaleó hacia atrás. Sombra no esperó, saltó, gruñendo, mostrando los dientes. El hombre cayó al suelo con un grito, con los brazos en alto para protegerse la cara. Claire gritó, no de miedo, sino de conmoción. Era instinto, lealtad, amor envuelto en un cuerpo roto, pero no golpeado. Sombra la había elegido. Los neumáticos chirriaron. Luego, voces de policía. Aléjense. Las linternas se abrieron paso entre los árboles. Más gritos. El metal resonó. Una pistola cayó al suelo. Claire observó cómo los oficiales abordaban a los demás y los tiraban al suelo. Shadow dio un paso atrás, jadeando, y permaneció vigilándola hasta que el último hombre estuvo esposado. El guardabosques se acercó corriendo, con los ojos abiertos. ¿Estás bien? Claire asintió. Con lágrimas en las mejillas, Shadow. Él me salvó. Y luego cayó directamente hacia ella. Claire lo sujetó con la mayor delicadeza posible, dejándose caer al suelo y acunando su cabeza en su regazo. Su respiración era entrecortada. Su costado se agitaba con cada respiración. Quédate conmigo, susurró, quitándole el pelo ensangrentado de la cara. Por favor, quédate. Sombra la miró una vez, solo una vez, con ojos que habían luchado. Protegido y soportado. Luego lo cerró y firmó en sus manos viva. Pero apenas Claire lo envolvió con sus brazos mientras el caos se desvanecía detrás de ella, y por primera vez comprendió realmente lo que significaba la lealtad. Claire no tenía intención de quedarse en el pueblo costero más de una semana, pero las semanas se convirtieron en meses. Había fechas de juicio, declaraciones policiales, fotos que identificar, verdades dolorosas que escuchar. Cada vez que flaqueaba su determinación, la mirada de Sombra le recordaba por qué seguía allí. Se paró en el juzgado con Milo acurrucado a sus pies y testificó. Le temblaba la voz, pero no las palabras. Lo usaron, lo lastimaron, pero aún así eligió protegerme. Miró al otro lado de la habitación y vio a uno de los hombres esposado. Luego, de vuelta a Milo. Sano y salvo, durmiendo, de alguna manera. La justicia finalmente se hizo realidad. La historia se difundió. Una mujer que había rescatado a 2 perros había descubierto una red oculta de peleas de perros. Los titulares parecían el argumento de una película. Pero las cicatrices en el cuerpo de Shadow eran muy reales. El cobertizo para botes fue vaciado, declarado inhabitable. Y todos los animales encontrados en su interior fueron llevados a un lugar seguro. Voluntarios, rescatistas y familias locales se unieron
Algunos lloraron al ver a los animales por primera vez. Tan delgados, tan destrozados, pero aún con esperanza, Claire visitaba el refugio semanalmente. Observó cómo los perros volvían a menear la cola. Aprendiendo a ser amados, cada correa, enganchada a un collar, era un vínculo roto con el pasado. Claire nunca se cansó de mirarlo. Milo ahora perseguía mariposas en el patio trasero. Sus piernas se habían desarrollado. Los músculos crecían donde antes solo se veían los huesos. Le ladraba al océano como si fuera un viejo amigo. A veces ladraba solo para escucharse a sí mismo, cada sonido se sentía como una. Victoria.h veía noches en las que aún gemía en sueños, pero ahora eran menos frecuentes. Y cada mañana corría, como si correr significara que estaba vivo. Shadow nunca se curó del todo como lo hizo Milo. No físicamente, cojeaba constantemente, sobre todo, en las mañanas frías. El pelaje de su costado se le estaba poniendo irregular, pero sus ojos decían la verdad, ya no tenía miedo. No dormía con un ojo abierto, no se inmutaba al tocarlo. Seguía observando a Claire con atención, pero ahora con más dulzura. Con confianza. Cuando ella se sentó en el porche al anochecer, él se acostó a su lado, con la cabeza sobre sus pies como si quisiera decirle, estoy en casa. Su diario, que alguna vez fue un lugar para enterrar el dolor, ahora se convirtió en un lienzo para algo más. Escribió sobre las olas. Como el ladrido de Milo rompió el silencio. El día que Sombra le salvó la vida. Escribió no para ocultar su pasado, sino para honrarlo y la sanación que le siguió. Su escritura cambió. Ya no se trataba de viajes, lugares, ni personas que no conocía. Se trataba de ellos, el dolor, el rescate, la forma en que un ladrido desde la orilla del océano la devolvió a la vida. Claire siempre había imaginado que algún día volvería a casa, pero este pueblo se había convertido en algo más que un destino, que era donde su dolor se desató, donde dos perros la habían elegido, donde había recordado lo que significaba proteger, amar y volver a ser necesitada. Entonces compró la pequeña cabaña blanca con la cerca inclinada y la luz zumbante del porche. El agente inmobiliario arqueó una ceja. Seguro que no quiere algo más nuevo. Claire simplemente sonrió. Este tiene historia. En el restaurante siempre había alguien que lo mencionaba. ¿Recuerdas aquella mañana tormentosa?, decía un anciano, cuando aquel pastor ladraba, como si el océano entero estuviera en llamas. Todos conocían la historia. Cómo Claire había seguido al perro, cómo eso la condujo a descubrir algo mucho más oscuro. Cómo salvó vidas. Los turistas que pasaban por allí a veces preguntaban por qué se había cambiado el nombre del sendero hacia los acantilados. De la sombra, los lugareños sonreían, y simplemente decían, su lo ganó. Una tarde, el cielo se tornó anaranjado, suavizándose hasta convertirse en lavanda a medida que el sol se ponía detrás de las olas. Claire estaba sentada en el porche con una manta sobre los hombros. Milo roncaba junto a la puerta, con las patas retorciéndose de sueño. Sombra yacía a su lado, con la cabeza apoyada ligeramente contra su pantorrilla. Ella pasó los dedos por su pelaje. Lenta y pensativa. Lo supiste, él dijo en voz baja. Desde el primer momento. Sabías que necesitaba que me salvaran tanto como tú. Sombra no se movió, pero su respiración se hizo más lenta y profunda, segura. Contenta, Claire miró el agua y las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. No, solo te encontré, susurró. Tú me encontraste, a mí. Claire había creído que ella era la salvadora. Ella fue quien corrió al agua, la que acunó a Milo, la que se negó a alejarse de un perro que nadie más reclamaría. Habló en el tribunal, los acogió, se quedó cuando pudo haberse ido, pero tarde en la noche, cuando el viento soplaba entre los árboles y el mar susurraba justo afuera de su ventana. Ella supo la verdad. Fueron Sombra y Milo quienes la habían salvado. La habían sacado de un dolor en el que ni siquiera se daba cuenta de que se estaba ahogando. No con palabras, sino con su presencia, con lealtad, con la forma en que le hicieron espacio en su mundo tranquilo y vigilante. Ella les había ofrecido seguridad, le dieron un propósito. Claire solía pensar que el amor llegaba con certeza, con sonrisas y promesas, predecible y limpio. Pero el amor, aprendió, también podía acurrucarse a tu lado en una mañana fría. Podía ladrarle al océano porque percibía algo que tú no. Podía sentarse en silencio a tu lado cuando te faltaba el aire, sin hacer preguntas, simplemente estando ahí. Ella no esperaba que el amor viniera con huellas de patas embarradas, pantuflas destrozadas o una cola golpeando contra su pierna en medio de una crisis, pero lo tuvo y la había curado con más suavidad que cualquier palabra. Sombra nunca necesitó hablar para que Claire lo comprendiera. Su silencio no se sentía vacío, se sentía conocido, familiar. Coincidía con el dolor silencioso que sentía tras la pérdida de su hermano Milo, pequeño y antes frágil. Le había enseñado a creer en la recuperación, su primer ladrido, su primera carrera,
La forma en que le olía la mano para llamar su atención, incluso cuando ella se sentía como un fantasma juntos, sus piezas rotas habían encajado, no perfectamente, pero lo suficiente para sentirse completo de nuevo. El dolor nunca la abandonaría, del todo. Ahora lo sabía. Pero ya no la vaciaba, en cambio, marcaba dónde había estado y lo lejos que había llegado. El dolor la había llevado a un precipicio, a una tormenta, a un perro del que nadie esperaba que importara, y ese perro la había conducido a casa.